poder estaba en sus manos, que realmente los principios de libertad, igualdad y fraternidad ocupaban o debían ocupar un espacio trascendental a la hora de mover dichas sociedades, y que nada de lo que estaba establecido tenía por qué ser así, y que por qué nada de lo que del mundo de dominación y de clases dominantes y de oligarquías tenía que ser de esa manera, sino que podía ser perfectamente de otra, ya que en una sociedad lo que prima es un pacto constitucional, un pacto constituyente, un pacto entre todos los que están allí para asumir una serie de compromisos. Que todas las personas que forman ese pacto son iguales, y en función de estas dos premisas se lanzan diferentes mandatarios. Podemos poner fechas si queréis, podemos poner la fecha del 97 en más, podemos poner la fecha del 96-97 del movimiento Quinta República en Venezuela, en más, movimiento al socialismo en Bolivia, y a los mismos otros partidos que empiezan también a beber de la matriz constitucional y de la idea de constitución como pacto. Es decir, se intentan buscar piezas de legitimidad haciendo pedagogía ciudadana uno por uno y dando a entender al ciudadano de que una sociedad, un Estado, no es un ente bajado del cielo, no es un ente impuesto, no son obligaciones que debamos que tomar porque sí, sino que están en función, repito, deben estar en función de un pacto, de un contrato social, y en función de eso soportamos al Estado. Lo soportamos y lo sufrimos porque ese Estado nos tiene que asignar a la vez derechos. Es decir, nosotros obedecemos, todas las personas obedecen, pero porque tienen que tener derechos como ciudadanos y como personas. Por lo tanto, también, aparte del pacto y del contrato, asigna también unas reglas del juego que la sociedad civil y el pueblo hasta ese momento desconocían. Es decir, no solamente son seres humanos, no solamente son siervos, sino que son seres humanos, derechos fundamentales. Las sociedades tienen que tener una organicidad de participación y de representación, es decir, somos ciudadanos, no somos súbditos. Y en tercer lugar, la propiedad tiene que estar equilibradamente repartida porque somos personas, porque debe primar el bien común y porque no debe primar, repito, la servidumbre y el subditaje. Eso se hace desde un núcleo constitucional. Se explica desde un núcleo constitucional que es insurgente. El dicho constitucionalismo insurgente. Insurgente es promover un sentimiento de protesta, es insurgir, promover un sentimiento de protesta y de rebeldía. ¿Ante qué? Porque alguien dirá, bueno, ya había constituciones antes, claro, hay que explicar el papel que hacían esas constituciones antes. Cómo se había transitado en Latinoamérica desde lo que era un régimen oligárquico constitucional, una especie de timocracia, lo de la timocracia etimológicamente es así, no lo estoy diciendo como un chascarrillo, ¿no? Como una especie de participación solo de unos pocos y de una oligarquía en función del honor que era la propiedad. Cómo se había transitado luego a democracias muy controladas, cómo cuando esas democracias finalmente no son tan controlables porque surge el sufragio universal, y cuando surge alguna pequeña alternativa viene la dictadura y acaba con ese experimento democrático formal donde el sufragio universal había conseguido algún atisbo de mundo alternativo, y cómo vemos después de que las dictaduras acaban y exterminan a la disidencia, cómo vuelven otra vez las democracias controladas. Todo eso es una serie de fases que habría que explicar, no nos da tiempo, que significa que hay un constitucionalismo viciado y oligárquico, liberal, luego formalmente democrático, pero controlado y clientelista, y que en las ocasiones históricas en Latinoamérica, donde el sufragio universal ha propiciado que algún movimiento saque un poquitín la cabeza, automáticamente han venido etapas dictatoriales en Latinoamérica, cuando se les ha ido de las manos el control de los estatutos constitucionales, ha venido la dictadura que ha acabado con la disidencia para volver otra vez, una vez acabada la disidencia, a formulaciones constitucionales controladas. Esa ha sido la historia siniestra, en un minuto explicada, del continente latinoamericano. Pero no obstante, a la gente se le explica de que las constituciones, o de que un proceso constituyente y que una constitución elaborada y conformada de otra manera puede ser un buen instrumento político para el cambio. Se barajan entonces o se recurre a hacer una episodialización de las constituciones en el mundo. ¿Qué modelo de constitución ha habido? Ha habido un modelo liberal. El modelo liberal, que es el oligárquico que se implantó en Latinoamérica, que se implantó en Europa durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Luego el formalmente democrático, con un sufragio universal, mondo y libre, de una representación plana, tampoco nos sirve, se dice en los años 90, en los movimientos insurgentes. Y luego el social, el constitucionalismo social que se implanta en Europa, pero que no acaba de cuajar porque es un constitucionalismo social débil. Tan débil es ese constitucionalismo social
como que ahora precisamente en Europa hemos sufrido como el Estado social se ha derrumbado con constituciones teóricamente sociales. ¿Por qué? Porque eran constitucionalismos sociales débiles, constituciones que no estaban bien imbricadas social y orgánicamente para poder resistir el embate de políticas públicas no sociales. Por lo tanto, ¿qué se plantea? No vamos a hacer un modelo constitucional liberal, no vamos a hacer un modelo constitucional democrático formal y no vamos a hacer un modelo de constitucionalismo social blando, porque el modelo de constitucionalismo social blando conlleva que cuando hay políticas públicas del gobierno que no son sociales, la Constitución no sirve para digamos, aguantar esa ofensiva de políticas públicas neoliberales o antisociales que toca ocurrir en Europa, que está incluida. Ya tenemos una Constitución que dice que ya se constituye un Estado social de derecho, hay una serie de ítems sociales, sin embargo, ¿ha podido la Constitución parar toda la ofensiva neoliberal en políticas públicas? Respuesta, no. Por lo tanto, tampoco sirve ese modelo. De ahí que lo que se propone en los procesos constituyentes en Latinoamérica, en los que hubo proceso constituyente, ha habido 3 procesos constituyentes claves, que son Venezuela, Ecuador y Bolivia, es hacer un nuevo modelo constitucional. ¿Cómo le podríamos llamar? Por referir primero el nombre que le vamos a poner al modelo constitucional. No liberal, no democrático, y el social tampoco nos sirve del todo. ¿Qué se hace? Se nos quedamos con lo social, es decir, rescatamos todo lo que tiene de positivo el modelo de Estado social y por lo tanto nos autoproclamamos Estado social, con toda la lógica del Estado social que luego explicaré brevemente. Se le añade y se le anexa un segundo calificativo a los nuevos modelos constitucionales, que es participativo. Es decir, se va a primar lo participativo. La democracia deja de ser representativa para ser participativa. Y esto es muy importante porque introduce un elemento sumamente novedoso. Hasta incluso el constitucionalismo social, las democracias no eran participativas, eran representativas. Es decir, la ciudadanía, la sociedad civil, el pueblo no participaba a través de ningún instrumento y de ningún canal. Si acaso era representado a través de procesos electorales como los conocidos por todos nosotros. Por lo tanto, en la gestión política se introduce el participacionismo y las constituciones asumen el calificativo de participativo. Y en tercer lugar, el comunitarismo. El comunitarismo es también otro calificativo que se deja caer en las 3 constituciones, sobre todo en la de Bolivia, en la de Venezuela y en la de Ecuador, con otro significado diferente, porque en Ecuador hay una problemática polisémica con el tema comunitarista que no sucede de la misma manera en Bolivia y en Venezuela. El comunitarismo que habla además ya de la gestión económica, democrática y de la igualdad económica. Alguien dirá, el socialismo, ¿aparece el calificativo de socialismo en alguno de los textos constitucionales? El calificativo de socialismo no aparece en los textos constitucionales que hemos denominado insurgentes. ¿Aparece el concepto de socialismo en el discurso alternativo? Sí aparece el calificativo del socialismo en el discurso insurgente, y más concretamente aparece el socialismo del siglo XXI como ese calificativo al discurso alternativo. ¿Qué otro calificativo aparece en el discurso y no en las constituciones? La democracia radical o el radicalismo democrático. No voy a hablar de la propiedad porque no da tiempo en principio, si acaso luego volvemos. ¿Cómo se estructura la Constitución? Que es un poquito aquí mi obligación hoy. ¿Cómo se estructuran las 3 nuevas constituciones fundamentalmente? Primero el modelo dogmático. Una vez que le hemos puesto nombre a la Constitución, modelo general global, es decir, Estado social, participativo y comunitario, es decir, va más allá del social, pero el social incluye democrático, social, participativo, comunitario. Vamos al modelo dogmático. El modelo dogmático es lo que habla en una Constitución de los derechos fundamentales. Hasta este momento, ¿cómo estaban delimitados los derechos fundamentales en las constituciones? Bueno, las constituciones tenían unos derechos civiles, unos derechos políticos y tenían algunos derechos sociales en los textos constitucionales clásicos, europeos, poquitos, y además casi siempre de tercera o de cuarta división. Tanto la Constitución de Venezuela como la de Ecuador y la de Bolivia, sobre todo la de Ecuador, generan una tabla exhaustiva de derechos
fundamentales. Cuando digo exhaustiva es muy exhaustiva. Por eso os estoy llamando a que vayáis a los textos constitucionales y podéis comprobar hasta qué punto es exhaustiva la tabla de derechos fundamentales de cualquiera de estos textos constitucionales. Sobre todo, repito, de Ecuador. Derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos colectivos. Hay acuñadas 4 generaciones de derechos a nivel teórico y las 4 generaciones de derechos están absolutamente bien plasmadas en los 3 textos constitucionales. En segundo lugar, en el modelo dogmático es muy importante el tema garantista. Dice un teórico fundamental que sin garantías no hay derechos. Es decir, tú puedes describir muchos derechos en una constitución y si luego no tienes mecanismos de garantía, esos derechos no sirven absolutamente para nada. Normalmente en las constituciones los derechos se garantizan por mecanismos muy débiles o muy blandos. Por ejemplo, en la Constitución española se garantiza a través de la tutela constitucional muy poquitos derechos, casi todos de ellos civiles. No se tutelan nunca los derechos políticos, generalmente, ni los derechos sociales. Los derechos sociales son derechos de tercera o de cuarta división y nunca tienen una garantía constitucional. En los modelos insurgentes, a partir de ahora sí se garantizan todos los derechos en igualdad de condiciones. Es decir, no hay derechos de primera, segunda, tercera división, sino que todos los derechos tienen la misma consideración en cuanto a su tutela. ¿Por qué? Porque se parte de una lógica de conexidad y de progresividad. De conexidad significa que todos los derechos están conectados. Derecho a la sanidad o a la educación, sobre todo a la sanidad, el derecho a la vida o la integridad física, pues sufre amplios menoscabos. Todos ellos están conectados, por lo tanto, como el cuerpo de derechos fundamentales es un cuerpo integral, todos los derechos tienen que tener la misma tutela por parte de jueces, de administración pública y de tribunales especiales de garantías, como suelen ser los tribunales constitucionales. No solamente hay una tutela idéntica para todos los derechos fundamentales y para todas las generaciones, sino que además los mecanismos de garantías en las constituciones albergan muchísimas más posibilidades para los ciudadanos. Se pueden plantear tutelas por omisión de políticas públicas, se pueden plantear tutelas por agresiones de políticas públicas, se pueden plantear tutelas por omisiones normativas. Es decir, el cuerpo de garantías en la Constitución, en las constituciones insurgentes, sobre todo en la de Ecuador, hay que hacer un inciso, la de Venezuela es la primera, es la más débil, es la peor redactada, es tal vez a lo mejor la más pobre, la más desordenada, pero luego ya la Constitución de Ecuador es un texto muy completo y también la de Bolivia. Yo me quedo con la de Ecuador. El modelo... Tira. Dame 8 minutos. Esto en cuanto al modelo dogmático, yo todo esto, claro, esto es para que luego vayáis a verlo, por aquí estamos haciendo un repaso a la carrera. Un repaso a la carrera. Pero claro, que tiene importancia porque todas las políticas públicas del señor Correa, del señor Chávez y del señor Morales están basadas en lo que estoy diciendo yo ahora. Es decir, que claro, todo eso arrastra lo demás. Entonces yo estoy haciendo muy técnico ahora, pero soy un abrebocas para que la gente a lo mejor sí que vaya un poquito a la Constitución, incluso piense aquí en España a nivel de proceso constituyente, ¿no? Aquí también tenemos que abrir un proceso constituyente, tenemos siempre un proceso constituyente en la boca, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tipo de constitución queremos? Y yo creo que debemos o podemos mirarnos en las experiencias constitucionales latinoamericanas. El modelo orgánico es el que nos habla de cómo se estructuran los poderes. Hay bastantes temas, pero hay muchos temas importantes de participación en el modelo orgánico. Fundamentalmente el modelo orgánico es el que ocupa los poderes constituidos y los envía al pueblo y a la sociedad civil popular. Es decir, el ciudadano no participa una vez que los poderes son constituidos y una vez que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Son poderes constituidos y el ciudadano ya no tiene absolutamente nada que decir. ¿Qué ocurre en el modelo orgánico del constitucionalismo insurgente? Pues que la sociedad civil y el pueblo sí que tienen algo que decir a todos los niveles. No voy a entrar en el nivel coyuntural micropolítico, donde se estimulan fórmulas de control, transparencia e información de la gestión de la administración pública. No voy a entrar tampoco en el nivel coyuntural macropolítico, que significa la capacidad amplia que hay de referéndums y de consultas a todos los niveles de los ciudadanos. Sí voy a entrar un poquito más en el nivel estructural macropolítico, porque ahí sí que recibe una auténtica división de poderes. Como ya estamos hartos de saber, en nuestros modelos, aunque diría que hay división de poderes, realmente no hay división de poderes. ¿Por qué hay división de poderes? Porque desde las mayorías de los partidos hegemónicos del legislativo se construyen todas las demás estructuras del Estado. Es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo,
el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General del Estado, todos ellos, ¿a qué responden? A la misma mayoría parlamentaria. Es decir, se configuran la mayoría parlamentaria, aún en media, y automáticamente todos los demás organismos que tienen que controlar el poder son nombrados por el propio poder. No sé si me explico, porque todos sabéis perfectamente en qué consiste la falacia de la división de poderes en el constitucionalismo occidental europeo, en que la misma clase política hegemónica a controlar nombra a los controladores. Es como si yo nombro a mi amigo Víctor Ríos, pues, para que me controle, pues será muy generoso controlándome, y seguramente si fuéramos unos corruptos todavía, pues claro, pasaría lo que tendría que pasar, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? No sería así, no sería así. No sería así porque nosotros somos personas de bien. ¿Qué sucede aquí? Déjame un minuto. ¿Qué sucede aquí? Aquí entran, sobre todo en la Constitución de Ecuador, la Constitución de Venezuela, hay que decir, es muchísimo más tímida. La Constitución de Venezuela lo que hace es consignar una serie de mecanismos de transparencia, de concurso en la selección, pero al final termina siendo el Poder Legislativo el que va a elegir a los controladores, vamos a ser honestos, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre también ya con la Constitución de Ecuador? Que es, digamos, el punto fuerte y en parte con la de Bolivia. Pues entra un Consejo de Participación y Control Social y entra toda una función, una nueva función, un nuevo poder, aquí le llaman poder, como si decimos el poder de transparencia y control social como el poder judicial. Entra un nuevo poder de la mano del Consejo de Participación y Control Social y de las comisiones ciudadanas, que son las que van a nombrar de forma directa e indirecta a todos los poderes que he mencionado yo antes, a todas las estructuras de control que he mencionado yo antes. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado, Tribunal de Cuentas que se llama Contralor en Latinoamérica, Defensor del Pueblo. Es decir, que automáticamente hay una desviación de toda la formulación de selección de los mecanismos de control y por lo tanto la estructura orgánica se convierte en una estructura orgánica donde hay una real división de poderes porque hay control y transparencia dentro de una estructura de equilibrio de poder, no como sucede aquí. Hay finalmente un nivel estructural micropolítico que está más desarrollado en Venezuela. El nivel estructural micropolítico no se exige en el texto constitucional, no son demasiado optativos en este sentido. ¿A qué me refiero con nivel estructural micropolítico? Me refiero a cuando la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones es directa. Es decir, la ciudadanía no interviene ya solamente a la hora de nombrar a, sino que interviene ya en la toma de decisiones directa. Es lo que en Venezuela se ha denominado todo el sistema de consejos comunales. Todo lo que son consejos comunales pertenecería a esta cuarta fase de la participación, que es donde las sociedades se organizan para tomar decisiones directamente en sus ámbitos de competencia. También la autonomía indígena tiene mucho que ver con un mecanismo de nivel estructural micropolítico de participación, de toma de decisiones directas. Todo el tema de la autonomía indígena al margen de lo que es toda una estructura de consejos comunales. Tenemos que indicarlo y tenemos que meterlo ahí. Constitución económica, bueno, ya terminamos. Más que nada para que pueda hablar. Para que pueda hablar la gente, es verdad. Bueno, hay otro punto muy importante en las constituciones. No, termino con esto. Porque el otro. El siguiente, hemos hablado, mira, una constitución es parte dogmática de derechos fundamentales y garantías. Es estructura orgánica que he mencionado ya, la estructura orgánica, mecanismos de control y división de poderes. Y hay una tercera parte muy importante de una constitución que es la constitución económica, es decir, la capacidad que tiene el Estado de intervenir en la economía, la capacidad que tiene el Estado de intervenir en la economía. Y aquí sí que las constituciones latinoamericanas recuperan todo lo que es un estado de intervención y de interés general. Servicios esenciales en manos del Estado, sectores estratégicos y servicios estratégicos. Digamos que serían estas tres, dentro de las cuales hay mayor confusividad o menor imperatividad en la forma en la que el Estado se puede hacer con estos sectores. Significa, y casi lo voy a dejar aquí, sacar algún comentario más, en que la capacidad que tiene el Estado de intervenir o que le dan las constituciones para intervenir en la economía es muy fuerte y está muy bien constitucionalizada. Algunas incluso tienen sesgos que me interesa resaltar, porque no solamente es el Estado el que se hace cargo de la estructura burocrática del Estado, de esos sectores estratégicos, de esos servicios esenciales, sino que la Constitución de Bolivia
obliga a que los servicios básicos se hagan a través de entidades públicas mixtas, cooperativas o comunitarias. Es decir, que también incluso perpetúa y obliga a que en la gestión de los servicios esenciales del Estado, incluso de los sectores estratégicos, las comunidades tengan un papel relevante y no solamente el Estado. Aunque en la lógica de los tres modelos que estoy hablando, en la lógica de los tres modelos, vamos a ser un poco libertarios, no es el Estado el protagonista omnisciente y omnipotente, sino que el papel que tiene reservado el Estado en estos procesos es de ser un canalizador, primero contra los poderes fácticos, quitándoles poder, y una vez que tiene el poder el Estado, los nuevos Estados, transmitírselo a la sociedad civil popular para que opere ella. Es decir, es un transmisor de poder. Primero, tiene que ser fuerte el Estado para arrebatar soberanamente los recursos en manos extrañas, pero luego tiene que ser un transmisor y un canalizador hacia la sociedad civil popular, que por eso estos Estados se autodenominan participativos y comunitarios. Lo dejo aquí, pero hay otro hay otro tema muy interesante del papel. Viene al caso de lo que has dicho tú al principio, del embolado en el que se ha metido el secretario político de la embajada, que es la gran importancia geopolítica y geoeconómica que han tenido estos nuevos experimentos industriales en Latinoamérica. Es el tirón de ellos en un mundo unipolar prácticamente, que era ya casi, o medio unipolar, ¿no? El tirón, y se está viendo precisamente ahora con la cuestión vergonzosa de Evo Morales, la cuestión vergonzosa de todo. Realmente es que a veces hablamos de derechos sociales, pero es que aquí no están solamente en decadencia los derechos sociales, están los derechos civiles más primarios. El caso Snowden es un caso de derecho a la intimidad, es un caso de derecho civil primario, es un caso de lo primerito que hay en la declaración de la Revolución Francesa de 1789, es decir, es lo mínimo, lo básico que tiene una sociedad democrática. Antes de las elecciones, el derecho a la intimidad, que preserva muchos más derechos. Bueno, el señor Snowden, lo único que pone en evidencia es que el derecho a la intimidad no existe en Europa, que nos han investigado, pero masivamente a todos, absolutamente en todos nuestros canales de comunicación. Y Europa, en lugar de decir indignarse con Estados Unidos, coge y se dedica a perseguir al señor Snowden, y no solamente a él, sino al señor Evo Morales, que es un jefe de Estado, al cual le somete a las pesanías que antes mencionadas, pagarle su avión no sé cuántas horas, no dejarles pasar por los espacios aéreos. Yo termino con esto porque eso me interesa decir que en Austria estuvo parado 14 horas retenido y el ministro de Austria es un socialista. Por el espacio aéreo francés no pudo transitar el avión de Evo Morales y el primer ministro de Francia es un socialista. Y el espacio político y el espacio aéreo de Italia le fue negado a Evo Morales cuando el señor primer ministro de Italia es un teórico también socialdemócrata o socialista. Lo digo porque a veces ahora parece que como aquí en este país están en la posición, pues hay que recordar que ya no es en derechos sociales, sino otro minuto. El papel además de la socialdemocracia y del socialismo europeo, ya no en cuestiones sociales, sino en cuestiones primarias de derechos civiles, ¿no? Que se acaba de ver y podemos valorar a la vista del experimento, de la experiencia y del caso de Evo Morales. Gracias, Paco. Bueno, queda un cuarto de hora, entonces yo renuncio a mi intervención. Simplemente decir que podemos aprender mucho y permanentemente. Y tenemos dos ejemplos ahora en pleno desarrollo. La agresión a Evo Morales y la situación en Brasil. Son dos ejemplos de que podemos aprender permanentemente. De que por fin hay un lugar en el mundo en donde los pueblos han dicho basta y han empezado a andar, que es lo que quería el Che, lo que deseaba el Che y por lo que luchó y murió el Che. Y que hay dos grandes ejes. Uno, el cambio del modelo productivo, la superación, por supuesto, la superación del neoliberalismo, las políticas post-neoliberales, y enfrentar lo gordo, que es la superación del capitalismo, rigurosamente. Alternativas al neoliberalismo en América Latina. Un libro reciente publicado por la FIM en colaboración con Fondo de Cultura Económica.
aquí se analizan las políticas económicas en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Es un libro también interesante. Uno es el modelo productivo. Cómo salir del neoliberalismo, ya se salió en América Latina. Cómo enfrentar, cuidado en América Latina, en algunos países de América Latina, cuidado, preciso. Y cómo enfrentar el capitalismo. No se ha salido del capitalismo en ninguno, aunque hay el proyecto de salir de él. ¿Cómo? Y cómo se hace la transición es un gran problema, un primer eje. Y el segundo, cómo destruir el Estado burgués, la democracia burguesa, que la llaman democracia y no lo es, y convertirlo en un poder popular de verdad, en una democracia de verdad. Democracia de verdad es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No sin el pueblo, no contra el pueblo, como se hace en Europa. Entonces, ¿cómo construir un poder popular? Ese es la segunda gran reto en América Latina, y ahí están ya, en eso, construyendo un poder popular que supera, trasciende, rompe la democracia burguesa sin eliminar los procesos electorales. Y ahí les duele también al imperialismo, que seamos capaces de avanzar con elecciones y ganando mayorías en elecciones, a pesar del control en el poder económico y el poder de los medios de comunicación. A pesar de eso, les ganamos por elecciones, en elecciones y mucho más allá de las elecciones. Y tercer y último elemento, como eje, todo eso es posible, ¿por qué? Porque hay una palabra que es la palabra del año, que deberíamos tener en cuenta aquí, en lo externo y en lo interno también del Frente Cívico somos mayoría. En lo externo y en lo interno. Esa palabra se llama dignidad. Dignidad es la palabra que se usó como leitmotiv del Foro Social Mundial en Túnez. Dignidad es la palabra que han usado los campamentos en Extremadura. Campamentos, dignidad. Dignidad quiere decir muchas cosas. Para nosotros ha de ser esencial esa dignidad, para realmente hacer lo que decimos, actuar como pensamos y ser coherentes, no hacer lo contrario de lo que decimos y de lo que pensamos. Eso es dignidad. Y la dignidad lleva a la rebelión, no hay más hoy en día. Pronunciamiento de la red de intelectuales en apoyo a Evo Morales, lo tengo aquí, ya no lo leo para que damos la palabra, yo lo he firmado, lo apoyo, y es la condena a la actitud criminal de los gobiernos europeos, que son el felpudo del imperialismo norteamericano hoy. Ese llamamiento acaba, llamamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, pero también a los pueblos de Europa, que sufren la embestida de sus élites políticas y económicas, a denunciar y condenar esta actitud neocolonial de España, Francia, Portugal e Italia, colonias de una potencia decadente. A ver qué hacemos los de los pueblos de Europa. Nada más. Contra el tiempo, entonces estamos contra el tiempo, pero bueno, ahí quedan 10 minutos. No creo que el acto siguiente empiece a las 7 o'clock, como dicen los ingleses. Entonces, si no empieza o'clock, tenemos a lo mejor 10 minutos para alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario. Mira, yo tengo un comentario, yo soy colombiana. El problema es que... No, sí, con brevedad, por favor, para... Simplemente yo pienso que en Latinoamérica